Había una vez una pequeña ciudad perdida entre montañas antiguas en el sur de Italia, un lugar donde las campanas resonaban como suspiros y la madrugada olía a pan recién horneado y a silencio santo. San Giovanni Rotondo. Allí vivía un hombre que, a primera vista, parecía igual a cualquier otro fraile franciscano: túnica marrón, sandalias gastadas, manos callosas. Pero quien cruzaba su mirada sentía inmediatamente que algo distinto latía en él. Ese hombre era Padre Pío, aunque pocos sabían que su alma había descendido a profundidades donde casi ningún santo había osado entrar. Durante 50 años, él cargó en su propio cuerpo las llagas de Cristo. Sus manos, sus pies y su costado sangraban sin descanso. La sangre tenía un aroma extraño, como flores recién cortadas, y los médicos nunca pudieron explicarlo. Las noches eran aún peores. Mientras el convento dormía, él libraba batallas invisibles contra sombras que intentaban destruirlo. Se escuchaban golpes, muebles moviéndose, respiraciones profundas detrás de su puerta. Los frailes encontraban su celda cada mañana como si una tormenta hubiera pasado por ella, y a él, lleno de moretones. Pero lo más increíble era que, a pesar de todo eso, miles de personas viajaban desde lugares lejanos solo para hablar con él. Algunos buscaban consejo espiritual, otros querían una palabra de consuelo, y muchos llevaban sobre los hombros algo que no se ve con los ojos, una tristeza profunda, de esas que tardan en irse, de esas que pesan como una montaña en el pecho. Y la historia de hoy comienza así. Lucía era una joven de 30 años que vivía en una ciudad grande, donde el ruido de los autos era tan constante que nadie podía escuchar los latidos de su propio corazón. Después de la muerte repentina de su madre, la tristeza comenzó a acompañarla como una sombra fiel. Intentó seguir adelante: trabajo, amigos, lectura, medicinas, distracciones, nada funcionaba. Cada noche despertaba a las 3 de la madrugada con una opresión en el pecho y la sensación de que algo en ella estaba muriendo lentamente. Un día, su tía, una mujer que jamás había faltado a misa un solo domingo, le dijo: Lucía, necesitas ver al Padre Pío. Él entiende tu dolor como nadie. Lucía no creía mucho en aquello, pero la tristeza era tan grande que aceptó viajar. Y así emprendió un largo camino hacia San Giovanni Rotondo, sin saber que ese viaje cambiaría para siempre su vida. Cuando llegó al convento, vio a cientos de personas esperando horas en la fila del confesionario. Había ancianos, niños, mujeres embarazadas, soldados, campesinos. Todos con el mismo deseo: encontrar un poco de luz. Lucía se sentó en un banco. Sus manos temblaban. ¿Qué hago yo aquí?, se preguntaba. Pero cuando la puerta del confesionario se abrió y ella escuchó su nombre, un escalofrío la recorrió. Entró, respiró profundamente y lo vio. El fraile levantó la mirada y, antes de que ella dijera una sola palabra, él susurró: Hija, tú vienes aquí porque llevas una tristeza que te quiere quitar la vida. Pero no temas. Esa tristeza puede transformarse en tu santificación. Lucía rompió a llorar. Nadie, absolutamente nadie, había entendido su dolor tan rápido ni con tanta profundidad. Padre Pío, viendo su rostro marcado por el sufrimiento, comenzó a contarle algo que casi nunca revelaba. ¿Sabes, hija, que yo también conozco la tristeza profunda? Lucía levantó la mirada. He llorado muchas noches. He sentido la oscuridad acercarse a mí, como si quisiera devorarme. Durante años, las heridas de Cristo sangraron en mi cuerpo, a veces no podía dormir del dolor. La iglesia, a la que amo más que a mi vida, me prohibió celebrar misa con la gente. Me llamaron fraude. Me vigilaron como si fuera un criminal. Y cada noche, los demonios me golpeaban con furia. Lucía no podía creer lo que oía. Pero incluso así, continuó él, encontré un secreto. Un secreto que solo quienes conocen el sufrimiento más profundo pueden comprender. Se inclinó un poco hacia adelante y dijo: La tristeza puede venir de dos lugares. Una tristeza viene de Dios y purifica el alma. La otra viene del demonio y destruye. Debes aprender a distinguirlas. Lucía secó las lágrimas. ¿Cómo lo hago, padre? Cuando la tristeza te aleja de la oración, es enemiga. Cuando te hace perder la esperanza, dudar de Dios, encerrarte en ti misma, esa tristeza no es tuya, te fue enviada para destruirte. Pero cuando la tristeza te empuja a buscar a Dios, a ser mejor, a confiar más, a ofrecer tu sufrimiento por otros, esa tristeza, hija, es santa. Lucía guardó silencio por un momento, como quien escucha palabras destinadas a despertar lo que estaba muerto por dentro. Aquella noche, los frailes le dieron una habitación pequeña en una antigua casa de peregrinos. No había televisión, ni ruido,
Solo el susurro del viento chocando contra las persianas. Lucía sintió que el silencio era demasiado grande. Pero alrededor de medianoche, despertó bruscamente por un sonido extraño, pasos rápidos, golpes secos, como si alguien arrastrara muebles por el pasillo. Se levantó asustada, pero una anciana que dormía en la cama de al lado le dijo con un tono tranquilo: «No tengas miedo, niña. Esas son las luchas del Padre Pío. Él está peleando por las almas que vinieron hoy a buscar consuelo, quizás también por la tuya». Lucía se tapó con la manta y lloró en silencio. Por primera vez en meses, sus lágrimas no eran de desesperación, sino de alivio. Alguien, en algún lugar, estaba luchando por ella. A la mañana siguiente, Lucía volvió a ver al Padre Pío en la iglesia. Esta vez, él comenzó a hablarle como un padre que guía a su hija perdida. «Escucha bien, hija. Estos son los consejos que han salvado almas de la desesperación. Si los sigues, Dios transformará tu tristeza en santidad». Y comenzó. 1. No abandones la oración. Aunque tu corazón esté seco, ora. Dios escucha más las lágrimas que las palabras. 2. Confiesa tus heridas. No solo tus pecados, también tu tristeza. La confesión es medicina espiritual. 3. Comulga con amor. Jesús dentro de ti es luz que ninguna oscuridad puede apagar. 4. Ofrece tu tristeza por otros. Una tristeza ofrecida se vuelve puente para salvar almas. 5. No te aísles. La soledad prolongada alimenta la desesperación. 6. Lee el Evangelio cada día. Especialmente la Pasión. Ahí entenderás que Jesús también lloró hasta sangrar. 7. Haz pequeñas obras de caridad. Una sonrisa dada en tu peor día tiene poder de resurrección. 8. Mantén una rutina espiritual. La disciplina sostiene cuando las fuerzas faltan. 9. Rechaza inmediatamente los pensamientos de muerte. No te pertenecen. No tienen tu voz. Son mentiras que debes expulsar. 10. Recuerda siempre, esto también pasará. Toda noche, por más oscura que sea, tiene amanecer. Lucía escuchaba cada palabra como quien recibe tesoros después de una vida entera en pobreza. Los días siguientes fueron duros. La tristeza no desapareció de inmediato. Pero algo dentro de Lucía había cambiado. Ahora su dolor tenía sentido. Empezó por lo mínimo, un Padre Nuestro al despertar, un Ave María al dormir. Luego, poco a poco, comenzó a leer el Evangelio. Más tarde, se animó a confesar su tristeza cada semana. Y un día, casi sin darse cuenta, se encontró ayudando a una anciana peregrina a subir la colina que llevaba al convento. Fue entonces cuando comprendió el secreto de Padre Pío. La tristeza se vuelve ligera cuando la usas para aliviarla de otros. Semanas después, ya de regreso a su ciudad, la gente comenzó a notar algo diferente en ella. Sí, aún había tristeza. Pero ya no era la tristeza que mata. Era la tristeza que purifica, la que abre puertas a Dios, la que da sentido. Un año después, Lucía comenzó un pequeño grupo de apoyo para personas con depresión espiritual. No tenía formación profesional, pero tenía algo maíz fuerte. Una historia real de transformación. Y cada vez que alguien llegaba llorando y diciendo: «No sé si puedo continuar», Lucía sonreía con ternura y respondía: «Yo tampoco podía», hasta que un santo me enseñó que incluso la tristeza puede convertirse en oración. Años después, Lucía volvió a San Giovanni Rotondo. El Padre Pío ya había partido al cielo, pero el lugar seguía lleno de peregrinos. Ella se arrodilló frente a la tumba del santo y murmuró: «Gracias, Padre Pío. No me quitaste la tristeza, me enseñaste a transformarla». Y en ese instante, sintió una paz tan profunda que supo, sin ninguna duda, que él la había escuchado. Si estás escuchando esta historia, quizá tú también cargas una tristeza profunda. Una tristeza que pesa. Que te roba el sueño. Que te hace preguntarte si vale la pena seguir adelante. Esta historia no llegó a ti por acaso. Llegó porque no estás solo. Padre Pío estuvo donde tú estás. Jesús estuvo donde tú estás. Lucía estuvo donde tú estás. Y todos ellos encontraron luz. Tú también la encontrarás. Respira. Escucha. Haz una oración sencilla. Padre Pío, enséñame a transformar mi tristeza en santidad. Tu historia de curación puede estar comenzando ahora.